Bienvenidos al podcast del Estogonazo, con Iván de la Cruz, Daniel de la Morena y Andrés Barquilla. Estoy en completo desacuerdo sobre las opiniones vertidas sobre Pamplona y en especial sobre el encierro. De hecho, me produce pesadez escuchar lloros sobre que el encierro no se puede correr. A lo mejor es que no se pone a las 8 de la mañana en la canal de la estafeta lo que hay que poner. Con todo el cariño del mundo, de un fiel seguidor. Y como en el podcast del Estogonazo no venimos precisamente a imponer pensamientos ni a quedarnos callados, hoy damos la bienvenida a alguien a quien podemos disfrutar cada mañana en la estafeta, con un pantalón corto, camiseta negra y poco pelo. Hoy damos la bienvenida a Javier Jiménez Muro. Javi, bienvenido al podcast del Estogonazo. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, Dani. Muchísimas gracias y por la introducción. Iba dedicada a ti, ya te he dicho. Javi me escribió el otro día después de la opinión que dejamos acerca del encierro de Pamplona y la verdad que quiso dar la cara y defender un poco la situación que se está viviendo ahora en Pamplona después de, como bien dice él, las acusaciones que dejamos sobre la mesa y hemos tenido a bien preparar esta cita en la que trataremos de analizar el estado actual del encierro y también hemos querido invitar a ella a un joven sobrado de afición al que siempre podemos ver con polo blanco y presumiendo de haber nacido en Chinchón, como es Néstor Apolo, que ya demostró su saber estar y ser una voz más que autorizada para hablar del encierro el pasado 7 de julio en Radio Televisión Española, pero sobre todo, y como más nos gusta a nosotros, lo demuestra día tras día en todos y cada uno de los pueblos de la geografía española. Así que, Néstor, bienvenido al podcast del Estogonazo también. Hola a todos, muy buenas y muchísimas gracias por hacer esto, dar un poco de voz, ¿no? al encierro, a los que de verdad yo creo que viven el encierro. Gracias a ti, Néstor, por atender nuestra invitación. La verdad que no dudamos en llamarte. Javi pronto puso tu nombre sobre la mesa y yo, después de haberte conocido este año más personalmente, aunque ya teníamos alguna experiencia previa, como me comentaste el otro día, Sí. creo que era menester invitarte, así que nada, bienvenido al podcast y un placer tenerte aquí. Pues muchísimas gracias, el placer es mutuo. Y después de presentar a los dos invitados, como no, me acompañan también, que ya habéis notado que no soy Iván, pues Iván de la Cruz. Bienvenido, Iván, a tu casa. Hoy un poquito menos casa, ahí han venido invitados muy buenos, así que bienvenidos a esta vuestra casa. Y mira, para empezar, me ha gustado lo que ha dicho Néstor. Los que disfrutan del encierro, los que viven el encierro. Ahí lo dejo. Y como no, pues nos acompaña también otro de los que alguna vez ha vivido el encierro, que no es otro que Andrés Barquilla. Andrés, buenas noches. Muy buenas noches. Más fuera de Pamplona que dentro de Pamplona, pero también encantado de Pamplona la has disfrutado de otra manera, ¿no? El encierro... Totalmente. Bueno, llevo disfrutándolo desde fuera desde que soy niño, ¿no? Pero desde dentro lo he disfrutado lo justo, pero he disfrutado Pamplona como tal. O sea que... Bueno, yo hoy me toca dirigir esto un poquito, pero creo que al final pues la carne en el asador y la palabra para comenzar todo esto, como no es de otra forma y después de lo que ya comentamos nosotros la semana pasada, debería de tenerla Javi, así que le voy a meter un poco en el compromiso y quiero que desarrolle un poco el porqué de plantear este debate y plantear el charlar hoy sobre el encierro y nada, como ya le he dicho antes de empezar, que aquí tiene su micrófono, que dé voz a sus pensamientos y a partir de ahí pues ya surgirá el debate, ¿no? Que creo que al final lo decimos desde el cariño al encierro, desde el cariño a Pamplona, pero también preocupados por lo que para nosotros es un problema a día de hoy.
Pues ante todo, lo primero que debo decir es que para mí es una tertulia con, lo primero con amigos. Amigos como es Néstor y amigos como eres tú, y sobre todo grandes corredores, y sobre todo gente a la que admiro, porque os tengo de verdad admiración y devoción, a los dos. Y pues sobre todo, pues poner encima de la mesa, es que cuando terminamos los Sanfermines, pues mucha gente pues veía que se quejaba de que no se podía correr, de que la masificación, de que tal, de que no sé cuál. Y yo sinceramente, o sea, hablo por mí en este caso, como de correr, he corrido todos los días. Y he visto gente que se pone a mi lado y también ha corrido todos los días. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? ¿De la gente que hay o de lo que quizás no somos capaces de hacer ya? Eso es lo que digamos, el debate que quiero saber yo, cuál es la respuesta a eso. Bueno, yo sobre todo y respondiendo un poco a lo que plantea Javi, creo que hablo un poco en voz de los tres. Al final yo creo que el encierro de Pamplona hay que entender que a lo largo de la historia, o por así decirlo, historia reciente, y ahora nos dirá Néstor también cómo lo ve, ha sufrido cambios, como es lógico, ¿no? Y se va adecuando un poco a las situaciones que toca vivir. Tocó el momento de los divinos, que acortaron las distancias y se pusieron a correr a unas distancias que no se habían planteado antes, y ahí estuvieron, y ahora quizá pues nos toque el siguiente paso, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que si hay gente que corre, plantear el debate de no se puede correr, pues en cierto modo es basura, pero por otro lado sí que creo que quizá en este último cambio se hayan cruzado una serie de líneas que no son positivas ni para el encierro ni para Pamplona. Puedo estar de acuerdo en lo que dices, que el encierro ha cambiado, pero al final el encierro pues es un organismo vivo. El encierro ha cambiado, cambia y cambiará. Lo que debemos hacer nosotros como corredores es adaptarnos a esos cambios. O sea, yo, por ejemplo, hablo por mí, yo soy una persona que se prepara a conciencia para las 8 mañanas de julio. A conciencia te estoy hablando que es un trabajo de meses, trabajo físico de meses y un trabajo mental que dura semanas. O sea, yo entro al encierro y sé lo que tengo que hacer. Y sé dónde me tengo que poner. Y sé dónde pasan las cosas. O sea, porque esa gente, por ejemplo, dice, no, es que no he podido correr, es que hay mucha gente en los laterales, ya, es que en los laterales no pasa el encierro. Es que el encierro pasa en la canal de la estafeta. Eso es a lo que me refería con la canal. Es que si no estás en la canal de la estafeta, es imposible que vayas a hacer una carrera. Y tienes que dejarte ver, o sea, literalmente, yo es que me dejo coger por los toros. O sea, ya las imágenes me remito. O sea, yo soy un corredor que el estilo de correr es dejarse coger por los toros. Yo me dejo coger por la manada y cuando me dejo coger por la manada es cuando empiezo a correr. ¿Está? Y ahí es cuando se quiere. Y yo tengo un hueco delante mía de 1 metro y medio, 2 metros, y yo no veo a nadie delante mía. Pero es que yo estoy en el sitio donde pasan las cosas. Claro, para estar dispuesto a arriesgar lo que tienes que arriesgar. Yo creo que... Dale, Andrés. Para mí, ahí es uno... Evidentemente estoy de acuerdo con Javier en la parte de... Y con Dani, por supuesto, en que el encierro viene evolucionando, ¿no? Pero ha evolucionado y han evolucionado todos. Para mí lo preocupante no es que evolucione, sino hacia dónde va esa evolución. Si bien evidentemente el encierro ha evolucionado como han evolucionado también los toros, como han evolucionado las corridas de toros, como han evolucionado tantas y tantas cosas dentro de la tauromaquia, para mí lo preocupante es que el encierro deje de tener sentido en cuanto al encierro, aunque pasen cosas. Porque al final Pamplona siempre ha sido diferente a cualquier otra cosa que podamos ver, ¿no? Pero nadie se imagina que lo que pasa en Pamplona y cada día más, que luego sale en la televisión, este año que he tenido la mala suerte de tener que verlo en casa, que luego esas imágenes de los milagritos, el capotico de San Fermín y todo esto que se regodea tanto, ¿no? Esto en cualquier otro sitio no pasa.
o pasa menos veces. En cualquier otro sitio te parte un toro. Perdona, Néstor. Que en cualquier otro sitio te parte un toro. Efectivamente, a eso voy, ¿no? Para mí lo preocupante no es que el encierro evolucione o las distancias en las que se tenga que correr, sino que estén dejando de pasar cosas, que a lo mejor es lo que tenemos que analizar, el por qué dejan de pasar cosas en Pamplona, que dejen de pasar cosas que en cualquier otro sitio son cosas naturales, y Néstor lo ha vivido, como lo he vivido yo, como lo ha vivido Dani. Cualquiera de las situaciones que se da en Pamplona, este fin de semana o esta semana que ha sido, por ejemplo, Íscar, que es un encierro también, que por ejemplo a Dani le encanta correr y disfruta corriendo, que le pregunten qué le pasó con el Adolfo, ¿no? Quiero decir, no vemos un toro que se salga, no vemos la emoción como tal de un encierro. Entonces, para mí lo preocupante es que se pierda esa importancia de lo que se hace en la cara del toro. Y de la misma forma que lo que pasa a las tardes, ¿no? Que tanto y tanto lo he dicho aquí. Cuando lo que se hace delante de la cara de un toro pierde importancia, parece que es fácil. Y creo que no. Y creo que ahí es donde tenemos que reivindicar también la parte que corresponde a los corredores de importancia en la fiesta. Yo creo que deberíamos de partir de dos cosas básicas, ¿no? Una es que cualquier encierro no se asemeja al de Pamplona, ¿vale? O sea, por muchos encierros que haya, o sea, no hay ningún encierro semejante al de Pamplona. Y otra cosa importante que es, o yo creo que es importante, ¿quién es corredor y quién no es corredor? O sea, ¿quién decide y dónde ponemos la línea de quién sí y quién no? Porque eso es complicado. Eso es complicado. Lo que pasa es que normalmente en cualquier pueblo de la geografía española, por casualidad, están siempre los mismos tíos corriendo delante de los toros, que no es lo mismo correr el encierro que correr los toros, y en Pamplona, pues, se va cualquiera. Claro, pero ahí entra, y desde ese punto de vista, por supuesto, tengo que defender lo que comenta Javi, el tema de que tú tengas que poner lo que tienes que poner a la hora que lo tienes que poner y los días que lo tienes que poner, que creo que es algo innegable el que a día de hoy en Pamplona corre el que está dispuesto a cruzar esa línea. Y es algo innegable. O sea, al final hay gente que todos los días a las 8 de la mañana está delante de la cara de los toros. Entonces, oye, señores, pues vamos a plantear el debate de otra forma y si eso, o sea, o si el concepto de dejarte coger por los toros es algo que queremos en el encierro para poder coger la cabeza de manada, por ejemplo, y no decir, no, es que aquí no corre nadie, no, es que aquí... No, perdona, es que aquí hay gente que de una forma o de otra, pero todos los días está delante de los toros. Efectivamente. Sí, a mí, por ejemplo, pues que yo, por ejemplo, ¿qué más quisiera yo? Que en el momento que los toros doblan la curva de estafeta, ¿qué más quisiera yo que tener 20 metros de visibilidad, no tener mucha gente delante mía y decir, por aquí viene, por aquí no, doy un paso a la izquierda, doy un paso a la derecha. Más o menos, yo lo que hago es guiarme por mi intuición. O sea, que no es un patrón. Yo estudio los encierros, pero no hay un patrón veo que no hay un patrón que se repita. O sea, los toros pueden venir o por la izquierda o por mi derecha. Entonces, yo debo mantenerme en el centro de la calle y cuando ya los tengo encima, hostia, pues si viene un cabestro, pues lo siento mucho, pero aunque esté mal decirlo, pero debo agarrarme al cabestro para no perder la cabeza de la manada. O si viene un toro, pues mira, he tenido suerte y puedo apretar a correr, como pasó el otro día con Raquel de Cebada, que viene un toro abriendo la cabeza y le puedes tirar 100 metros corriendo, pero es que eso es algo que es que ya no es habitual que pasen estas cosas. Por eso yo también diferenciaría entre el corredor de Pamplona, el cual yo me considero corredor de Pamplona, y corredor del resto de encierros. Porque para mí, o sea, yo no me considero un corredor de los demás encierros. Porque a mí, por ejemplo, en un encierro de Íscar, de Picante, a mí no me vas a ver ahí. No me vas a ver a mí porque el concepto que yo tengo del encierro, en un encierro de Íscar, yo no lo puedo aplicar. Yo no puedo ponerme en Íscar un toro, ponérmelo en la espalda y tirar 20, 25, 40 metros con él. Eso es imposible. Pues eso, admiro a quien lo hace, pero a mí, por ejemplo, eso no me sale. Yo me considero un corredor de Pamplona y mi cabeza se prepara para correr
en Pamplona. Y es lo que dice Dani. O sea, para las 8 de la mañana, ponerte donde te tienes que poner, arriesgar lo que tienes que arriesgar y luego pagar la factura que tienes que pagar. Porque yo ahora mismo tengo un dedo de la mano roto, un desgarro en el gemelo, la rodilla la tengo medio colgando y pues ese es el peaje que debo de pagar. O sea, yo creo que desde ese punto de vista, Javi, al final es en lo que se resume todo, ¿no? Yo entiendo que la persona que todos los días pone la carne en el asador y que llega a su casa, como soy consciente que este año tú has llegado a tu casa, que lo hemos ido viendo a lo largo de la semana, cuando nos hemos juntado, se destroza y se deja prácticamente la vida ahí, diga, pues oye, es que si yo soy capaz de hacerlo, el resto que venga y lo haga. Pero yo creo que también, por otro lado, hay que entender que la persona que vaya buscando correr un encierro con las complejidades o las simplicidades que puede suponer correr un encierro normal o en cierto modo similar a los que corremos a lo largo del año, diga, joder, es que aquí me falta ese picante, me falta ese, no sé si llamarlo incluso respeto hacia el toro por el tema de lo que decías, ¿no? De pues oye, me toca echarme la mano a un buey o hacer lo que sea para mantenerme ahí. Y yo creo que ambas partes, o sea, yo entiendo tu parte, pero creo que también hay que aceptar ese cambio y que ese cambio en muchos casos no es a mejor. Yo es que Digo, después de escucharos habla. un apunte dejo, porque yo de esto entiendo lo justo, pero después de entenderos, o sea, después de escucharos, a mí me viene una reflexión y es, entonces, ¿quién corre en Pamplona? Hay diferentes tipos de corredores. ¿Quién puede? Sí. Aparte. No, pero, o sea, yo ahí sí que estoy de acuerdo con Javi en que al final, en Pamplona a día de hoy, se pone delante pues, quien tiene una mentalidad diferente a la del resto de encierros y quien se prepara de una forma completamente diferente a la del resto de encierros. Claro, a eso voy, Dani. Al final en Pamplona corre diferente tipo de gente. Gente que disfruta del encierro de Pamplona, como es Javi. Gente que no está acostumbrado al encierro de Pamplona, quiere correr el encierro de Pamplona y no molesta, entre comillas, lo de no molestar. Eso es importante. Gente que, hablando mal y pronto, se la suda todo y lo único que quiere es salir en televisión. Y los espectadores que se dedican a quedarse cada vez más en el centro de la canal, como dice Javi, para ver los toros más cerca. El problema de que haya toda esa diversidad de gente viene de la aglomeración tantísima que hay cada año. ¿Por qué? Bajo mi punto de vista, porque se ha perdido el picante del encierro de Pamplona. Totalmente se ha perdido la emoción. A ver, la emoción. Me imagino que Javi, corriendo con un cebada gago detrás, 100 metros, a emoción no le gana a nadie. ¿Vale? Ni a testiculina ni nada. Iván, pero se pierde la emoción, el respeto. La emoción es diferente a la que puede haber sentido Dani corriendo ayer delante de un toro en Íscar. Porque, bajo mi punto de vista, creo que la emoción de Íscar o el nerviosismo de Íscar es que te coja el toro y, como ha dicho Néstor, te partan dos. En Pamplona... Es lo que falta en Pamplona. Sí, lo que falta en Pamplona es que los toros... En Pamplona es muy difícil que te coja un toro y te partan dos. Exacto. Ese es el problema, entre comillas, que yo veo. A que la emoción, el peligro... Creo que los 5 que somos entendemos al toro como un animal peligroso, que te coge, te destroza y te mata. Y creo que en el encierro de Pamplona, te iba a decir un 20%, a lo mejor exagero, un 20% tiene ese concepto. Y como el otro tanto por ciento, muy elevado, no tiene ese concepto, pues molesta, estorba, desluce el encierro, desluce a los corredores que quieren correr y joroban a los animales. Tú vas a cualquier... Perdón. Dale, dale, Néstor, dale. No, pues yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Vamos a muchos sitios
Y tú vas, cuando vas a correr, a la capea, lo que sea, tú vas con miedo de que te eche mano un toro. O sea, tu miedo Exacto. es que te parta un toro en dos. Y en Pamplona eso queda casi en un segundo plano, porque tienes miedo a que te coja un toro, a que te pise fulano, a que te pise mengano, a que te rompas, a que te caigas. O sea, Pamplona es un miedo distinto. ¿Por qué? Porque el toro no se impone. O sea, no es normal, no es normal que 12 animales, contando con los mansos, pasen por esa calle repleta de gente y no pase nada. Es que no es normal. Algo pasa aquí. Lo más normal es que un animal te ve y te humille y te eche para arriba, no que levante la cabeza para evitarte. Yo, ¿Qué pasa? Que la gente se resguarda en eso, la gente se resguarda en el no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y sí pasa, sí pasa. Lo que pasa es que en Pamplona es distinto. Pero todos sabemos que en cualquier otro sitio, en cualquier otro pueblo, un toro te echa mano. Y aquí no. yo, lo primero que creo que tenemos que decir con respecto a esto, estando de acuerdo en todas y cada una de las palabras que habéis dicho, o sea, al final, yo no sé el resto, ¿no? Yo me dedico a disfrutar y a lo largo del año trato de disfrutar de la mayor cantidad de pueblos posibles y de la mayor cantidad de toros posibles. Eso es innegable, ¿no? Pero, pero creo que en cierto modo, tanto yo como Néstor, que a lo mejor tenemos ese concepto un poco más diferente, como decía Javi, ¿no? Nos preparamos todo el año para la cita más especial, ¿no? Que a lo mejor ese concepto de correrte 20 encierros con un picante diferente luego no nos deja disfrutar de Pamplona, pero que yo creo que en cierto modo sería hipócrita decir que yo no me cambiaría por Javi esa semana, ¿no? Que si yo pudiese o tuviese el concepto o el valor en cierto modo de hacer lo que hace Javi, yo lo haría. Eso creo que está por demás el decirlo, ¿no? Que al final es una Pero semana esa semana en concreto, claro, o sea, es una esa semana semana, en la que lo admiras. Lo que pasa que y al ya está. final tú vienes de correr a unas distancias y de una forma que esa semana es prácticamente impensable, ¿no? Yo lo he dicho siempre. Hay gente que viene de pueblos de Navarra, pueblos de Valencia o incluso del sur, y dice, joder, es que en Madrid tenéis el culo pelado de correr en cierros, o subís a Valladolid, tenéis todo a mano, tal cual. Yo se lo digo mucho, digo, joder, es que el concepto de correr en cierros es muy diferente. A mí mi concepto no me permite dar los pasos que la gente que está acostumbrada pues, a correr en Alfaro, a correr en la Val d'Uixó, por ejemplo. A ese tipo de encierros luego sí tiene interiorizado, ¿no? Pues lo que decía Javi, el dejarte correr, el tocar ciertos terrenos, pues luego cuesta mucho más cuando llegas a encierros como el de Pamplona. Pero esto es como un aficionado a la lidia, ¿no? ¿Quién es el mejor aficionado? El que le caben más ganaderías y más toreros, ¿no? Pues yo esto lo extrapolo también a los encierros. O sea, ¿quién es el mejor corredor? El que le caben más encierros. ¿Me explico? O sea, el que da la cara en Pamplona, el que da la cara en su pueblo, el que da la cara aquí, el que da la cara allí. Para mí eso Sí, es un tío de ley. pero Néstor, yo ahí creo que, y puedo estar de acuerdo contigo, pero yo, por ejemplo, a Javi, sin ser como ha dicho él, ¿no? Es siendo un corredor de Pamplona, yo no podré decir nunca, y no porque me una amistad con él, yo no podré decir nunca que es un mal corredor, y vuelvo a lo mismo. Es que me Al cambiaba contrario, por él, me cambiaba por él toda la semana, y a lo mejor no le entran la mitad de encierros que te entre a ti o que me entre a mí en la cabeza, pero, pero al final es un concepto completamente diferente. totalmente de acuerdo. Admiro de verdad mucho a la gente, porque el otro día estamos viendo el entierro de Íscar, no recuerdo la ganadería ni qué día era uno de estos, creo que era el lunes o así. Salen los toros y toros, o sea, de lado a lado buscando a la gente tirándose a las taranqueras, otro tirándose al suelo. Y yo puse un comentario en un grupo que dice, si yo voy al encierro de Íscar y me sacan eso, voy al ayuntamiento y le tiro que me pague el desplazamiento. ¿Sabes? Porque es que, o sea, yo voy a un encierro y me pasa eso, y digo, la madre que me, perdón por la expresión, pero digo, la madre que me parió. O sea, es que yo ahí no puedo desarrollar lo que tengo yo en la cabeza, que para mí es correr un encierro. Por eso quiero diferenciar lo que es un corredor de Pamplona a un corredor del resto de encierros. O sea, en Pamplona se ve cada mañana. Le voy a poner dos ejemplos que ahora mismo que son top élite, que son Dani Martínez y Pablo Alfaro.
Yo a Dani Martínez y a Pablo Alfaro no los veo más en encierros, los veo en Pamplona. Y los veo dar la cara a las 8 mañanas en Pamplona. En su encierro, porque es su encierro. Al igual que mi encierro es Pamplona, o sea, yo creo que damos la cara en nuestro encierro. Y a lo mejor pues igual nos pones en un encierro como el de Íscar el otro día y pues yo sinceramente yo me como los mocos. Y aparte que a mí me da miedo. A mí me da miedo ir a un pueblo de Valladolid y jugarme el pescuezo o ponerme a jugarme el pescuezo, porque yo en Pamplona tengo la seguridad de que si me pasa algo, por ejemplo, tengo 2 quirófanos disponibles en la Plaza de Toros, más tres quirófanos y no sé cuántas ambulancias que me van a trasladar al centro hospitalario si me pasa cualquier cosa, Dios no, lo que sea. O sea, tengo todo disponible a mi alrededor. Pero eso no lo tengo en un pueblo. O sea, con Néstor hablaba el otro día. Para mí, el mejor corredor de encierros, no de encierro de Pamplona, que yo a ese tío le he visto meterse en un pueblo de Castilla-La Mancha, en una calle que mide 7 metros de ancho, sacar un novillo que sale con una guindilla y ponerse el tío delante, tío. Y digo, es que eso sería, o sea, incapaz de hacerlo. Yo admiro a esa gente. Pero claro, pues luego en Pamplona, o sea, hay que diferenciar lo que es el corredor de Pamplona del corredor del resto de encierros. Claro, yo ahí entiendo también y al final creo que nos tiene que cambiar un poco el concepto, el que cuando, o sea, tú hablas con admiración de la gente que corre encierros a lo largo del año y que tiene el concepto ese del resto de encierros, pero como que la gente que viene corriendo encierros todo el año, en cierto modo, desprecia un poco el encierro actual de Pamplona y despreciando ese encierro, desprecia un poco también a los corredores que, como bien has dicho tú antes, pues sí que están todos los días ahí dando la cara y poniendo lo que hay que poner, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es así, sí. Así es como lo explica. Yo creo que es así. Hay que saber diferenciar lo que es un corredor de Pamplona a un corredor del resto de tierras. Yo por mi parte, mucho menos, o sea, yo tengo admiración y envidia, diría, casi insana por la gente que se pone ahí en Pamplona, porque cuando yo he estado dentro a mí me resulta complicadísimo, porque seguramente en mi cabeza no cabe esa forma de correr, ¿no? Pero a mí, o sea, mi preocupación por el encierro de Pamplona no es tanto por cómo está, ¿no? O cómo hay que correr ahora, como dice Javi, que yo me dejo coger y que pase lo que tenga que pasar. Mi preocupación es hacia dónde Es va. el toro. Efectivamente, porque al final creo que es que el toro en Pamplona deja de tener comportamiento de toro. Mi preocupación es esa, ya no cómo se tenga que correr, ¿no? Porque siempre, o desde que ha dicho Dani, ¿no? Desde aquellos que empezaron a cortar las distancias, como en Pamplona no se corre prácticamente en ningún sitio, San Sebastián de los Reyes y 3 sitios más. Quiero decir, a esas distancias cualquier toro, pero o sea, lo que yo veo es que el comportamiento del toro en Pamplona no es el comportamiento del toro. Porque, vale, son gregarios, la manada, tal, no sé qué, pero no hay un toro que se salga, no hay un toro que derrote, no hay un toro que cuando se queda por detrás haga por nadie, ¿no? Entonces, mi preocupación es esa. Es que la gente pierda el miedo al toro y se deje de dar importancia a gente como Gaby, como Néstor, como Dani, como Xavi, como pues todos estos que están todo el día ahí en la pomada y al final parece que dices, ya, pero porque a mí El me lo han miedo al toro, dicho. el miedo al toro ya lo han perdido. El miedo O sea, al toro ya lo han perdido. es que yo he tenido gente en mi gente que trabajo colabora, este año que me ha dicho, es que estoy pensando en ir el año que viene a Pamplona y ver el encierro dentro. O sea, aunque se lleve mucho tiempo haciendo, pero quiero decir, ¿quién se plantea ver un encierro desde dentro? Porque no pasan cosas. Y eso es lo que yo pienso que lastra un poco a Pamplona en cuanto a la gente que nos gusta el toro. Pero yo me preocupa Pamplona no por cómo se corre, sino por lo que se está haciendo de Pamplona. Hacia dónde va o qué puede pasar el día de mañana con Pamplona. bueno, yo creo Vosotros, que dale, Néstor, perdona. no nada, respecto a esto de lo que está pasando en Pamplona con el toro, que preocupa el toro, yo creo que quiere la empresa,
quiere tener todo tan sumamente bien organizado que ya roza la perfección. Los toros se corren en las ganaderías muchísimo. O sea, no es normal a las velocidades que llegan arriba en Telefónica, los toros van volando, pero volando. Y llevan ya 800 y pico metros recorridos. El antideslizante. Ese es otro tema que creo que es nefasto para el encierro, ¿no? Porque antes yo recuerdo que yo esto no lo he vivido, porque yo cuando empecé a subir a Pamplona ya fue cuando se empezó a poner el antideslizante. Pero había un encierro de Santo Domingo a la curva de Mercaderes con estafeta, y de estafeta para adelante era otro encierro. Y se veían cosas muy bonitas. Y la velocidad era la que hay ahora, y el comportamiento de los animales era el que hay ahora, porque había sitios, había espacios, y al final entre un toro y otro toro, ahí manda el valor más que la forma física o lo que tú quieras. Ya está el que uno valga para meterse o no valga para meterse. Entonces creo que han llevado todo al límite de la perfección para que el animal tarde muy poco en llegar desde Santo Domingo a la plaza y que no pase absolutamente nada. Y ese es el problema, que no pasa absolutamente nada. Estoy de acuerdo en lo que dices, de que la empresa busca la perfección y el corredor debe buscar también esa perfección, porque para mí no se ha corrido nunca tan bien y tan perfecto como se corre ahora. Al que le sale una carrera ahora de 40, 50 metros, la plasticidad que tiene esa carrera y la elegancia que tiene esa carrera, eso no se ha visto jamás. O sea, prácticamente sin distancia, que es complicadísimo, porque es muy complicado que un toro te vaya empujando en la parte baja de la espalda, que ves un pitón pegándote en la espalda y las pezuñas te van pegando por los tobillos. Es complicadísimo. Y las carreras se ven. Porque te voy a poner otro ejemplo, Chus Domínguez, por ejemplo, que es un corredor elegantísimo, para mi modo de ver. Estos Sanfermines, o sea, se ha hecho unas carreras de 40, 50 metros. O sea, es que para mí eso es la perfección de una carrera. O sea, yo no quiero hablar de lo que he hecho yo. No tengo que hablar a los demás. Pero, por ejemplo, vuelvo a Dani Martínez. Es que yo veo a la gente las carreras que se hace, o el mismísimo Juan Pedro Lecuona. Don Juan Pedro Lecuona. Don Juan Pedro Lecuona, que es el mejor corredor del Encierro de Pamplona que ha habido jamás. O sea, y él está un peldaño siempre por encima de todos los demás. O sea, Juan Pedro Lecuona, a pesar de sus condiciones físicas actuales, puede correr 20-30 metros. Pero, ¿cómo corre esos 20-30 metros? Los corre. Pero yo, Javi, ahí lo siento mucho, pero creo que no estoy de acuerdo con lo que dices. Sin desmerecer a nadie y no metiéndonos en nombres, creo que este año tenemos un ejemplo muy claro de una carrera a la que se le ha dado mucho bombo y que yo no voy a negar jamás, al revés, chapó, el mérito que tiene, pero de ahí a que sea una carrera que los que a lo mejor tenemos otro concepto de correr encierros, yo no digo lo contrario, pero los que precisamente eso, ¿no? Tenemos otro concepto de correr encierros. Yo creo que valoramos diferente al bombo que se le ha dado. Es la carrera que se hizo pues al principio de estafeta, agarrándose de un toro, de tal, para ponerte delante, no sé qué, no sé cuántos. Yo entiendo la complejidad de esa carrera y aplaudo el que se salga de ahí, pero yo creo que a esa misma persona la he visto hacer carreras de un valor mucho más grande, buscando lo que es la cara del toro de una forma limpia, entrando sin que los toros le lleguen a topar, tirando de las piernas que tiene, porque tiene una forma física envidiable, y saliendo con la misma limpieza con la que ha entrado. Para mí, eso es lo que yo entiendo por una carrera. Que entiendo que el encierro de Pamplona ha cambiado, pero yo no valoro igual lo de este año, por ejemplo, como se ha valorado por redes sociales, por televisión española, etcétera, etcétera. No lo valoro igual que valoro otras carreras de esa persona, porque creo que es capaz de hacerlo de una forma mucho más elegante y mucho más limpia y a una distancia mucho más adecuada. Tú lo has dicho, el mérito de esa carrera en concreto
es salvar la situación a la que se ve sometido estando entre un toro, un cabestro, aguantar no caerte, sujetarte con la espalda, o sea, porque sabes todo lo que viene detrás y como te caigas estás absolutamente perdido. El mérito de esa carrera en particular es esa, pero este chico en concreto, el dominio que tiene, dominio absoluto de la escena y del recorrido, de los sobre todo de los tiempos, o sea, porque un buen corredor de Pamplona sobre todo tiene que dominar la escena. O sea, tú tienes que entrar ahí y saber que eres el mejor de todos y que lo vas a hacer el mejor de todos. Que luego el toro te pone en su sitio y cada entierro es diferente. Pero si tú no entras mentalizado de que tú eres el mejor y de que no va a haber nadie mejor que tú y de que la carrera te va a salir el mejor de todos, no vas a hacer nada. Es que yo eso se lo digo a mucha gente porque me dice la gente, no, es que tú cómo haces. Digo, yo es que ahí entro y me pienso que soy el mejor. Y vosotros me veis la cara que yo tengo a las 8 menos un minuto. O sea, yo a las 8 menos un minuto es que no puedo ni articular palabra del nivel, el nivel de concentración que consigo a las 8 menos un minuto, en ningún ámbito de mi vida soy capaz de lograrlo. Porque estoy concentrado al 200% en lo que tengo que hacer. Y lo tengo visualizado desde casa lo que voy a hacer. Que luego me sale o no me sale. Pero es que cuando me sale, es que eso, Sí, es que sí, rozar la perfección. Pero Javi, ahí volvemos a lo mismo. O sea, al final volvemos al tema de los conceptos. Lo que te sale es, o sea, yo, por ejemplo, para mí, ¿no? Otro ejemplo de los que tú has puesto. Para mí, una persona que yo he visto parada en el recorrido del encierro, parada, literalmente lo que es parada, en el recorrido del encierro, esperando a que lleguen los toros y entorpeciendo a quien viene puesto delante para quitarlo, pues logrará ponerse todos los días delante de la cara del toro. Pero para mí eso no es correr un encierro. Y yo no estoy hablando de ti, ya lo sabes que no estoy hablando de ti. Que bastante más respetado y bastante bien considero que hacer las cosas para el tipo de concepto que te obliga a tener Pamplona a día de hoy, ¿no? Yo creo que lo de... Perdón. No, dime. No, que yo creo que lo de Javi tiene un mérito desmedido. O sea, es que estamos hablando de un tío que corre, contando con Alfaro, ¿qué correrás? ¿12 al año? ¿12 encierros al año? Menos, Vale. 10 o 11. 10, 11 encierros al año. Madre mía. Y llega y se pone delante de la cara de los animales con una facilidad increíble. O sea, eso tiene un mérito desmedido. Pero desmedido. Sí, nadie, o sea, y en cierto modo, vamos, con respecto a los compañeros, en total modo, con una limpieza grandísima y a base de darle patas y lo que dice el estar mentalizado. Si yo a Javi no le estoy metiendo en el saco de lo que digo que se está valorando a día de hoy en Pamplona, que creo que es uno de los pocos que precisamente no se le valora como se le debiese de valorar. Efectivamente. Pero creo que se dicen nombres o se ponen ejemplos que muchas veces no van del todo con la esencia de lo que debiese ser. Ya no hablo de Pamplona o del pueblo que sea, de lo que es la esencia del encierro. O sea, yo he visto a un tío parado corriendo el encierro para ponerse delante de la cara del toro. No, perdona. Eso no se lo he visto nunca a Javi. Javi se parará un poquito más, pero termina entrando porque la gente, como bien dice él, se quita y no está dispuesto a pasar el peaje de que un toro le tope, que a día de hoy es el peaje que hay que pagar para ponerse delante. Guste más o guste menos, tengas un concepto o tengas otra. El que quiera, que lo haga. Y ahí está. Eso es innegable. Innegable. Sí, pero luego hay cosas, pues eso. Yo no, les lo digo, si no pasa nada. A Dani le he visto pegarse carrerones, hacer la curva como hace años que no se hace. Carrerones. Y que vengamos a valorar este año, porque no es que se ha subido, se ha cogido del toro, ha hecho no sé qué. Pero señor, si este tío viene partiéndola desde hace 3-4 años, siendo el mejor prácticamente de todos los que se ponen a lo largo del recorrido, y lo vamos a valorar este año por subirse encima de un toro, por adelantar a un toro, otra cosa igual. ¿Qué encierro se corre adelantando un toro? Ninguno. Si a ti te ha adelantado el toro, has perdido la batalla. Creo yo, es mi forma de entenderlo. Y este tío le hemos visto
dar patas. Es indudable que la imagen es bestial. El hacer la cámara lenta, pues es lo que tiene. Es muy vistoso, es muy llamativo y como te digo, pues la complejidad de esa carrera reside en eso, en solventar el problema. Esa carrera en concreto, pues estoy de acuerdo contigo en que este chico, que lo que digo es que lo tiene absolutamente dominado. O sea, lo domina todo. Claro, si no hay más que ver su forma física para entender lo que hay. Lo tiene dominado. Bueno, por ir cambiando también un poquito de tema, ¿cómo veis o por qué creéis que suceden estos cambios, ¿no? Porque en boca de muchos está el tema de que los toros salen drogados, otros lo achacan a la gente, otros al horario. Vosotros, ¿qué esperáis de aquí a los próximos años? Y cómo veis la evolución del encierro y por qué creéis que está pasando lo que está pasando y que ha cambiado tanto el encierro desde hace 20 años para acá o incluso de la pandemia para acá. Yo, por romper un poco el hielo, lo primero creo que la elección de las ganaderías, ¿no? Creo que cada vez se tiende más perdón, al monoencaste, al encaste domé, que el comportamiento, evidentemente, pues no es lo más fiero que pueda haber en la cabaña brava, ¿no? De un tiempo a esta parte se han dejado de ver ganaderías o apertura de ganaderías como se veía en otro momento y comportamientos diferentes. Eso por una parte. Por otra parte, lo que ha dicho Néstor, que a los toros se les corra tanto, al final tiene su impacto y su importancia a la hora de esto, ¿no? De que los toros vayan como van. Porque al final no deja de ser prácticamente, aunque haya gente, ¿no? Una rutina, el apretar, y además es que los aprietan muchísimo, ¿no? Perdona, Andrés, que te corte en este punto, te voy a hacer una pregunta, voy a meterme un poco con vosotros mientras vayáis diciendo y voy dando mi punto de vista. Estando de acuerdo con esto que estás diciendo, sí. Al final a mí hay una imagen que luego me sorprende mucho y es que por muy preparados que estén los toros, luego hay veces que los vemos llegar al último tramo prácticamente desfondados. Que hablamos de preparación y achacamos a esa preparación o el comportamiento de los toros a lo largo del encierro, pero llega Telefónica o llega al ruedo y los toros llegan completamente desfondados. Bueno, y sí, llegan desfondados, pero se han hecho los 800 y pico metros en 2 minutos y medio. Quiero decir, el desfonde es que la velocidad es de AUPA, ¿eh? La velocidad es de AUPA, entonces, claro, bueno. Y por otra parte, yo creo que esto, o sea, está llegando a esto, bajo mi punto de vista, porque la organización no se puede permitir que pasen cosas, ¿no? Que pasen cosas de gravedad, como puedan pasar, por lo que decía, que haya un día 10 tíos allí pasando por el papel con cornadas gordas y creo que al final todo esto es una deriva. El tema de que salen drogados, pues bueno, a mí me encantaría pensar que no, y hasta que no se demuestre lo contrario, seguiré pensando que no, pero pues ciertos comportamientos son cosas extrañas. Es que es innegable. Chicos, Javi, os doy palabra, lo que queráis. Javi. A ver, yo llevo corriendo en Pamplona desde 2005 y sí que es verdad pues que ahora se repiten entonces las ganaderías, pero yo por ejemplo he corrido 3 años Victoria Martín. No recuerdo que esos encierros de Victoria Martín en 2005, 2006, 2007 creo que fueran muy diferentes a los que son ahora. O sea, no creo que fueran diferentes. Y aquellos años pues corría Juan Pedro Lecuona, se cogía la plaza de Javier, se cogía los toros y se los llevaba hasta la plaza de toros. Estaba Yule Madina, estaba Joaquín Tuasti y corrían pues los 3-4 de siempre, de los cuales todo el mundo se quejaba de que eran unos... O sea, es que eso yo lo digo porque lo he vivido. O sea, de Julen Madina, que a tanto se le idolatra ahora, o sea, se le vilipendiaba diciéndole que era un cerdo, que metía los codos, que no sé qué, no, tío. O sea, no. O sea, lo que pasa es que tú no te atrevías a hacer lo que hacía él. Es que volvemos a lo mismo de ahora. Es que el debate de que hay ahora, es que ya existía entonces, y es que lo sé porque yo lo he vivido. Eso. No, a la vista está quien quiera
y le apetezca profundizar un poquito más en el tema, tienes el libro de Julen que cuenta muy bien todas estas situaciones, como bien dice Javi. Vale, perdona. Pues mira, no lo he leído, pero, o sea, desconozco ese libro, pero te puedo decir de lo que yo vivía y de los comentarios que se hacían en aquel entonces sobre esa persona en concreto, sobre Julen Madina. Que era un guarro, que los codos, que no sé qué, que tal cual, pero vaya, y resulta que por arte de magia el tío siempre estaba en el sitio, todas las mañanas. Todas las mañanas estaba en el sitio. Y al final, y yo creo que esto es algo que tenemos que replantearnos los que en muchos casos desprestigiamos un poco la situación que se viene viviendo. Gente como yo, os aseguro que estamos a día de hoy donde estamos por gente como David Rodríguez o gente como Yule, que han servido de inspiración para todos los que cada mañana nos sentábamos en el televisor, ¿no? Que luego cuando profundizas o lees, pues te das cuenta o interpretas las cosas, ¿no? De, pues, oye, lees otra opinión diferente a la que tú tienes y la posicionas un poco, ¿no? Pero que al final eran, como bien dice Javi, los que se ponían delante y los que demostraban que estaban hechos de otra pasta y tenían la capacidad de marcar las diferencias cada mañana. Es que, ¿cuál es el problema actual del encierro? La velocidad, que el encierro es muy rápido en estafeta. Es que el corredor que ahora mismo entra al encierro y pretende correr en estafeta, ¿se ha planteado de verdad ponerse en una calle normal en su pueblo y hacerse los 100 metros? ¿A cuánto le cuesta hacerse los 100 metros? Es que, para mí es eso que es un problema. Pero pero es que Néstor, yo te digo una cosa, el tema de la velocidad, la Jarana, que es una peña de allí de Pamplona, todos los años organiza una carrera por el recorrido del encierro y este año te puedo asegurar que la persona que ha llegado a la plaza en primer lugar lo ha hecho más rápido que lo harían los toros. Lo que pasa es sin gente. Pero entonces la velocidad... Sin gente y sin toros. Bueno, sin gente y sin toros, sí, como lo queramos ver, ¿no? Pero que no había gente de por... O sea, que la velocidad, obviamente son rápidos y yo soy el primero que lo dice, pero que es relativo, que al final hay otra serie de cosas que te impiden a ti coger la misma velocidad, ponerte a su compás, pero que tampoco creo que deba ser el problema principal. Es que realmente, o sea, no soy capaz de adivinar cuál es el problema principal. O sea, no soy capaz, o sea, porque yo cada mañana veo tantas y tantas cosas que están mal que de verdad no soy capaz de decir, no, es que esta y esta es el problema principal. O sea, soy incapaz de hacerlo. Es que veo cantidad de cosas que están mal. Lo primero, de los propios corredores. Lo segundo, de la aglomeración que hay, de lo que me quieras vender, la moto que me quieras vender. Pero el caso es que el encierro actual es el que es. Si tú no estás preparado, si tú no estás preparado, tú lo que no puedes pretender es entrar al encierro y sin una preparación adecuada, pretender correr en la bajada de Javier, que para mí es de verdad donde el encierro más puro que hay. Igual me echas a los leones tú que corres en Santo Domingo, pero para mí el encierro más puro que hay es la mitad de la estafeta. La mitad de la estafeta es donde el encierro ya va lanzado y ahí es donde se ven las carreras de verdad. Y lo que es correr el encierro se ve en la estafeta, para mí. Desde crío, además. O sea, yo siempre los corredores los he visto en la estafeta. No los he visto ni en el callejón, ni en Mercaderes, ni en ningún sitio. Yo los corredores y las carreras bonitas, largas, que a mí personalmente, hablo de modo personal, que a mí me gustan y me llenan, las veo en estafeta. Lo que no se puede pretender es sin una preparación previa, pretender correr 40-50 metros delante de un toro. Es que eso es imposible. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que igual que has dicho que las carreras siempre se han visto ahí o que siempre ha sido el sitio en el que se ha marcado la diferencia, precisamente no podemos comparar esas carreras que se hacían antiguamente con las que se hacen ahora. Bueno, o sea, yo creo que lo que para mí es una gran carrera o para mí ha sido una carrera ejemplar cuando yo empecé en esto o cuando a mí me empezó a gustar esto, yo lo he dicho y por eso decidí bajarme para abajo. Yo no voy a correr nunca como lo que yo consideraba o considero que es una buena carrera, ¿no?
puedo valorar mucho lo que se hace, puedo admirar mucho a mucha gente que lo hago, y pero creo que de ahí a decir no sé, o sea, no sé si me estoy explicando, es que creo Yo que es pienso, complejo. Sí. yo pienso que cada lugar del encierro, cada tramo, tiene su forma de correr. Y una gran carrera se puede hacer desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que tenemos que entender lo que estamos viendo. Es decir, ahí está el Boti, año tras año. Y ese señor se pega carrerones. Carrerones. Lo que pasa es que son como son. Pues son cortos e intensos. ¿Por qué? Porque es al principio del recorrido. Ya está, ni más ni menos. Pero para mí eso tiene un valor terrible. Ahora nos vamos al punto extremo. Al otro extremo, Juan Pedro Leucona. Bajada del callejón. Y son carrerones. ¿Por qué? Porque dura mucho más, la velocidad del toro es distinta, vale, pero son carrerones. Y luego los de la mitad de la estafeta también. O sea, cada punto del encierro tiene su forma de correr. Ya está. Y en cada sitio, pues se hace de una forma distinta. O sea, no es porque solamente se pueda correr en el tramo central de la estafeta donde está la verdad. No. La verdad está en todos lados. La Yo, verdad está en o todos lados. sea, entiendo lo que dice Néstor, pero creo que también comparto un poco el concepto de lo que dice Javi, ¿eh? O sea, creo que al final, y vuelvo a lo mismo un poco, ¿no? Cuando todos éramos pequeños y nos hemos sentado delante, oye, pues sí, claro que hemos visto al Boti, ¿no? Pero al final te fijabas en el David Rodríguez de turno, en el David Zúbeda, en Fernando del Valle un poco más recientemente, y veías ese concepto que al final era lo que marcaba, ¿no? Esa gente que era capaz de ponerse a cierta distancia del toro y tirar para adelante durante, pues te puedo decir casi 200 metros, porque antiguamente se hacían 200 metros. Sí. En eso estoy de acuerdo. Pero es que También es ahora, verdad que ahora es imposible, es imposible. Con la gente que hay, tirar esa distancia y dándole la distancia que a todos nos gustaría darle. Mira, yo tengo un vídeo contigo, Dani, en un encierro de José Escolar, que lo recuerdas bien, ¿verdad? Sí, Que que acabamos me los das dos que me das la recuerda. distancia, ¿no? Exactamente. Yo te doy, o sea, yo llevo la distancia suficiente para que tú entres, o sea, entre el toro y yo entras tú. Sí, es así, es así. Claro, pero es que ahora es que yo creo que todo ha cambiado, tío. Es que no hay distancia. Es que el primero que no respeta la distancia soy yo, pero que es que si yo me dejo esa distancia, yo no me pongo delante de la cara del toro. Se pone otro. Efe- Ojo. efectivamente, esto de efectivamente. las distancias creo que ha venido todo dado por la masificación de personas que quieren participar en el encierro. Yo entiendo que aficionados que son corredores que quieran ir a Pamplona a correr me parece estupendo, genial y para eso está el encierro, ¿no? Por eso es un festejo popular. Pero a mí hay algo que de verdad, pues, no sé, esto es un poquillo así, ¿no? Pero bueno, a mí hay algo que me ofende un poco, ¿no? O que me molesta, entre comillas, un poco, y es que hay personas que ellas mismas son conscientes de que no se pueden poner delante un toro, por el motivo que sea, motivo físico, motivo mental, da igual. Ellos son conscientes de que no se van a poder poner delante de un toro, ni en Pamplona ni en ningún otro sitio, pero van a Pamplona. Van a Pamplona y participan en el encierro. Si no eres capaz, ¿por qué aquí sí y en otro sitio no? Me explico. Tú mismo eres consciente de que no puedes llegar a conseguirlo. Y no pasa nada. O sea, es algo totalmente, vamos, es que no pasa absolutamente nada. Pero ¿por qué en Pamplona sí? O sea, ¿qué quieres? ¿Que te vean en casa? Porque no Mm, pasan cosas, Néstor. efectivamente, porque a lo mejor si un día parte hay un toro parte a un tío en dos, al día siguiente dices, uff, que el precio que hay que pagar, pues no me conviene. Pero yo creo, O ambas cosas, que no y pasan cosas y que quieres salir a la televisión y chulearte luego, mira dónde estoy. ya, pero es que Y eso Iván, lleva a inconsciencia también, ¿eh? desde ese punto de vista, aquí tenemos a una persona que acaba de decir que él no se considera corredor de encierros, que se considera corredor de Pamplona, y yo no creo que él, todas estas cosas que estamos diciendo, se ponga delante de la cara de los toros todos y cada uno de los días y lo haga
con esa intención. Pero Javi sí sabe que un toro te puede... Javi sí sabe que un toro te puede partir en dos. Él sí lo sabe. Asociar Pamplona a ese tipo de corredores. No. Cuando tenemos precisamente aquí al ejemplo contrario de un tío que se prepara físicamente, pero que está dispuesto a cruzar. Pero es muy diferente. Pero es que también es la realidad. Y como él, hay muchos. Sí. Y los conocemos, Andrés. Y los conocemos. Totalmente. Pero yo creo que es diferente el que se prepara aunque solo corra en Pamplona, que me parece lícito que cada uno corre donde le da la gana, al que va allí por ir porque no pasa nada. Es que es muy diferente. Eso es. Yo creo, Javi, a ver, yo entiendo lo que dice Néstor, y a mí se me llevan los demonios con mucha gente que veo. Es que no quiero dar nombres, pero, o sea, con Néstor lo he hablado 1000 veces y con mis allegados también. Hay mucha gente, es que es verdad, hay mucha gente, pues que tú la ves que no va a correr, que no está en forma para correr. Sabes que no está allí para nada, para echar la mañana, simplemente. Y yo los veo al lado mía a las 8 menos un minuto y lo que pienso es, por favor, que no se me tropiece. Por favor, que no se me tropiece, por favor, que no me entorpezca. Y eso es lo que pienso. Por favor, que se retire. Eso es lo que pienso. Por favor, que no se ponga en mi camino. Javi, yo es que nunca he tratado este tema contigo, que no te suena encerrona, ¿eh? Pero creo que al final, dentro de toda esta conversación y después sobre todo de lo que se acaba de hablar y de decir, ¿no? Por demostrar de verdad que este es o sea, que siendo un polo opuesto a lo que a lo mejor nosotros podamos ser y sentir a lo largo del año, explica un poco a la gente el por qué corre Javi el encierro de Pamplona, porque al final va a quedar como no, es que como aquí no pasa nada, yo corro. A ver, yo soy de Navarra, o sea, el ser navarro, el encierro es algo que va intrínseco a la personalidad de los mozos de Navarra. O sea, yo es que al igual que todos, pero más en particular la gente de Navarra, yo desde que yo he visto el encierro. Yo en mi pueblo había un grupo de 5 o 6 personas a las cuales yo veía de crío, que uno de ellos está invitado hoy pero no ha podido asistir, y yo los veía en la tele y decía yo es que en cuanto tenga 18 años yo voy a estar allí, igual que ellos. Es que, pues, no sé, es que para mí el encierro es un sentimiento, es una manera de vivir todo el año. O sea, es que el encierro de Pamplona no son solo las 8 mañanas de julio, es que el encierro dura todo el año. Cada vez que subes a Pamplona, cada vez que vas a ver a San Fermín, cada vez que vas a Pamplona y dices voy a pasar por la estafeta, es que o sea, vosotros pensar, al igual que yo, es que no hay un día que no pienses en el encierro por mínimo que sea. Un pensamiento tienes en el encierro, en enero, en Navidad, en no sé qué. Es que estás todo el día pensando en el encierro. Pues, no sé. Pero sí que es verdad, pues que si a mí hay otros encierros, y yo he corrido por toda España encierros, he corrido por toda España, he ido tal cual, pero es que, sinceramente, ninguno me llena tanto como me llena el de Pamplona. Y ya con la edad que tengo, o sea, pues ya tengo que elegir un poco también en dónde pongo los huevos y dónde no, ¿sabes? Señores, llevamos a poner algo más sobre la mesa. Yo creo que está todo dicho por mi parte. Yo ya me quedo a gusto. ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ahora ya que me llevan un poco las críticas. No, o sea, creo que sobre todo al final, Javi, vamos, como he dicho antes, ¿no? Te he hecho esta pregunta porque sí que es verdad que es algo que no habíamos hablado, pero que muchas veces a lo mejor se te escucha hablar y se nos escucha hablar a nosotros y puede parecer que la voz de quien corre 200 encierros al año es mucho más autorizada que la de quien corre 8 mañanas, ¿no? Y yo creo, y por eso estás aquí, que precisamente pues eso no es así, ¿no? Que podemos discrepar en muchas de las cosas que hablamos a lo largo del año, a lo largo de esa semana, pero que al final, cuando alguien que se hace 60 encierros al año
admira a alguien que corre 8, es por algo Es por algo. y dentro de ese algo no está el simple hecho de ponerse delante de la cara de los toros, ¿no? Que lo que te lleva a estar ahí cada mañana yo no creo, es lo que se lleva por dentro. Yo no creo que tengáis una voz más autorizada que la mía, pero sí que es verdad que cuando yo os escucho hablar de encierros, yo me callo y asiento con la cabeza. Intento nutrirme de lo que vosotros decís. Sí que os considero no más autorizados, pero mucho más expertos en todo. O sea, yo sé de lo que domino. Yo solo domino el encierro de Pamplona. O sea, lo demás, yo os escucho y como os digo, os admiro y hasta os envidio de decir, hostia, este tío se va a un pueblo perdido de Castilla a León por ahí y mira cómo se la goza el tío, ¿sabes? O sea, yo para mí eso es que es admirable y yo os veo correr por ahí encierros que digo yo, es que yo pues, no me meto ahí ni loco, vaya, ni loco. Pero bueno, son diferentes puntos de vista y los hemos expuesto y ya está. Y aquí paz y después gloria y todos amigos, que eso es lo que somos. El año que viene corres de blanco. Eso ya es harina, eso ya es harina de otro costal. Eso ya es harina, hostia, pues no te creas, tío, que es que ya cuando, de verdad te lo digo, que es que yo algún día lo intentaré, pero es que es como ponerte una armadura, igual. Como ponerte una armadura, como ponerte un traje de faena. O sea, yo me pongo, esa camiseta la tengo ya guardada en el armario, las zapatillas las tengo guardadas en el armario, solo las saco en San Fermines. Y es ponerme esa camiseta, tío, y no me digas por qué, pero yo sé que algo más me protege, algo más, no lo sé. Algún día lo intentaré. El último encierro que corre en mi vida, correré de blanco, eso te lo prometo. Bueno, te tomamos la palabra, ¿eh? Aquí lo has dicho, esto queda publicado. Pues nada, chicos, un placer de verdad. Hablar con amigos, hablar del encierro, siempre es un placer. Y que sepáis Qué placer escucharte. Y que sepáis que a Néstor y a Dani os admiro como corredores y como personas, y a Andrés y Iván os admiro como podcaster, que os sigo muchísimo. No me pierdo ni uno. Y Dani bien lo sabe. Muchas gracias. Gracias. Javi, nada, ha chicos, sido un placer. Un placer. Un placer. Nos vemos a final de mes. Venga, sí, yo creo que bajaré por lo menos a Deos, ¿vale? Aquí te esperamos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Javi. Adiós, hasta luego. Néstor. Bueno, despedimos a Javi, pero se queda con nosotros Néstor, por eso todavía no le hemos agradecido el estar aquí. Vamos a dar pie a otro de los temas que nos atañe en el día de hoy, la final de la esperada final de la Copa Chenel 2026. ¿Lo puedo volver a hacer, Dani? ¿Lo puedo volver a hacer? No, hoy que dirijo yo el podcast me voy a poner serio y te voy a dejar para el último, Andrés, pero quiero que como jurado y además que está participando un poco hoy, que nos ha dado voz sobre el encierro y vía libre, Iván, ¿qué nos cuentas sobre la final? A ver, pues un poco de decepción, o mucho de decepción, en cuestión sobre todo del ganado. A Madrid no se puede ir con cualquier cosa, ni como cualquier cosa, ¿no? De los 6 toros, diría que 5, si no es la Copa Chenel y no es nocturna, pues había ardido Troya. También es cierto que, bueno, en la Copa Chenel, pero, a ver, Copa Chenel, las ventas, Copa Chenel, ¿qué tiene que predilecer? Yo creo que, desde luego, la plaza. Para eso la ha llevado allí, ¿no? Para darle el pozo y la importancia que tienes que darle a una corrida en Madrid. La categoría. Exacto. Si haces una final de la Copa Chenel en Madrid, es para que salga el toro de Madrid. Ese toro en cualquier otra plaza en la Copa Chenel, pues habían sido torazos. En Madrid, no. El juego, pues entiendo yo que el ganadero no sabe lo que lleva dentro cada toro, supongo,
y nos decepcionó un poco. Vimos toro y medio, el primero de Héctor y el tercero, algo del tercero. Lo que pasa es que rápidamente se fundió y se acabó y no vimos nada más. En cuestión de toreros, pues vimos al de Aguascalientes, a Héctor Gutiérrez, en la línea que había llevado en toda la Copa Chenel, las cosas como son, quizás menos en Chinchón. Y además Néstor está aquí, no sé si estuvo y lo podrá confirmar con nosotros. Ha estado muy voluntarioso, ha estado sabiendo entender el certamen, sabiendo lo que se jugaba y entendiendo los animales, sobre todo entendiendo los animales. Creo que es justo vencedor de la Copa Chenel, tanto por lo que se vio en la final como en toda la trayectoria del mes de marzo hasta el mes de julio. Manuel del Leguarde, bueno, ni me decepcionó, ni me terminó de levantar expectativas. Le veo un torero poco mecánico, no termina de resolver las papeletas cuando tiene delante un toro complicado, y creo que eso es lo que le falta. A ver, tiene tiempo para cogerlo, y para entender a los animales. Y Alejandro Marcos, pues yo no sé si porque era la final o porque era Madrid, no voy a decir que estuvo por debajo de su lote, porque tampoco es así, pero no le vi metido en la tarde-noche, en ninguno de sus dos animales, y prácticamente en toda la noche tampoco estuvo, se podría decir, lo más afín posible. Lo que sí quería dejar un apunte es, está muy bien, a Madrid hay que ir con las cuadrillas de lujo, pero si tú has llevado unas cuadrillas a lo largo de toda la Copa Chenel, creo que también son cuadrillas para llevar a las ventas. No porque torees en las ventas tienes que llevar a las cuadrillas premium y a olvidarte de quien te ha ayudado a llegar a la final. Ese es mi resumen. Néstor, Andrés, tranquilo, contente. Néstor, ¿cómo viviste la final de la Copa Chenel? Bueno, pues yo pude ver los 3 últimos toros y, bueno, creo que no estaban presentados a la altura de lo que es la Plaza de las Ventas. Y una cosa que me gustó, que no me gustó nada, pero nada, es que los toros salieran con los crotales. O sea, no daba crédito que un toro en Madrid salga con los crotales. Me parece aberrante en cualquier plaza. Ya lo ha Porque en dicho Madrid, muchas veces el Capea. Lo ha dicho muchas veces, que él no quita los crotales. ¿Por qué? bueno, ¿por qué? Pero sí, que queda feo. Que no ha dicho que no el por qué, sino que simplemente que él no los quita. Y sí, sale muy feo, sobre todo en una plaza como Las Ventas, que salgan con crotales. Pues desconocía que... Sí, es que se lo ha preguntado varias veces en varias tertulias. Pues nada, me parece horroroso, pero horroroso. De hecho, que en muchas fincas, en el campo, ya cuando el animal es cerrado, a los machos se les quitan los crotales. Y aquí llegan hasta la plaza con ellos. Pero bueno. Otra cosa que me llamó la atención es que, bueno, para ser Murube, se dejó. Salieran mejores o salieran peores, se dejó torear. Que lo de Murube, pues parece que cuesta un poquito ahí que arranque últimamente con la muleta, ¿no? Porque estaba muy hecho ese encase estaba muy hecho para los rejones. Y respecto a los matadores, Alejandro Marcos, no le vi, no vi que estuviera acordes al nivel que exigía la tarde. Manuel Dios le guarde, bueno, pues sin pena ni gloria, a mí no me transmitió nada y me extraña, y al mismo tiempo también me duele un poco que un matador de toros que ha toreado en Madrid, que ha toreado en Pamplona, tenga que estar en la Copa Chenel. O sea, es que no lo entiendo. No lo entiendo cuando hay otros muchos matadores que se lo están ganando, se lo están trabajando para poder entrar ahí. Y Héctor Gutiérrez me gustó mucho, la verdad.
Héctor Gutiérrez me gustó mucho porque le vi con mucha firmeza, puso todo lo que tenía a pesar de que su último toro era muy áspero, y me gustó la verdad lo que transmitió y la firmeza con el que le lidió. Para mí, justo merecedor del premio. Andrés, tu turno. Ya me toca. Dale, dale. Bueno, lo primero, una corrida de toros impresentable para Madrid. O sea, no sé de quién es culpa, si del Centro de Asuntos Taurinos, si de los veedores de Madrid, si de la propia empresa de Madrid, si de pitos y flautas. Al final, aquí pasa lo mismo de siempre y es que el aficionado se queda sin ver el toro de Madrid, que es al final a lo que estamos llegando. Y cada vez más y más y más. Entonces, bueno, me parece impresentable, bajo mi punto de vista, y aquí creo que no coincido con Iván, pero quien tenía que ser el garante de que esto fuese presentable tenía que ser el organizador, que para eso es su competición, por mucho que sea en una plaza y los toros los haya pagado quien los haya pagado, que al final a mí eso, como aficionado, me da igual, pero creo que fue impresentable. En cuanto al juego, pues bueno, tampoco se podía esperar mucho más de un encaste, aunque la ganadería del Capea sí que lleva mucho más tiempo seleccionándose para el toreo a pie, pero de un encaste que el 90% de sus toros se queman en festejos de rejones, como ha dicho Néstor. En cuanto al comportamiento, pues bueno, bajo mi punto de vista, los finalistas tuvieron mala suerte de que finalmente fueran estos los toros que fueran a la final. Creo que es otro de los puntos a mejorar en próximas ediciones. Si la final es en Madrid y se anuncia una ganadería, no puede ser que esos toros se lidien en San Isidro. Por mucho que quien pague sea uno o sea otro. Y creo que esto es una cosa que se lo tiene que hacer mirar el Centro de Asuntos Taurinos y la Fundación, que son los que han organizado esto. Y por último, en cuanto al análisis de lo que vimos en cuanto a los toreros, creo que Héctor Gutiérrez estuvo como había estado en todo, como ha dicho Iván, en todo el certamen, excepto en Chinchón, incomprensiblemente lo de Chinchón, pero estuvo bien. Alejandro Marcos creo que va por el mismo camino de Tauromaquia de Urdiales, seguramente por quien le acompaña, que al final esa sosería, ese intentar ser clásico pero sin terminar de serlo y al final ese no transmitir, creo que le volverá a llevar a donde estaba antes de la Copa Chenel. Y Manuel Dios le guarde, creo que le vi sin hambre. Y creo que a esto se viene con hambre. Siendo también, creo que flojo el nivel, ¿eh? Creo que hemos visto poco hambre. Y esto lo hablábamos el otro día. Creo que ha sido una edición donde han ido toreros pues a intentar abrirse un huequito, pero tampoco con que vengan de un bagaje de estar tiempo sin ponerse un vestido. Y entonces creo que eso ha pesado también. Bueno, yo creo que uno de los alicientes que tiene... Dale, Néstor, dale. No, bueno, que yo creo que uno de los alicientes que tiene la Copa Chenel es que los aficionados podemos ver a toreros que llevan mucho tiempo sin vestirse de luces. A mí por lo menos eso me llama personalmente mucho la atención, ¿no? Y la Copa Chenel creo que está diseñada para eso, para sacar toreros que llevan tiempo sin vestirse de luces y que hay muchísimos de ellos que torean muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, pues, bueno, por el motivo que sea, no esta Copa Chenel, pues, ha carecido de eso, del hambre de tirar para adelante. Y yo lo he echado de menos, ¿eh? Yo las corridas que he visto me ha faltado pues eso, ver a los matadores de toros casi en novilleros, de decir, quiero tirar para adelante. Yo creo, y voy a tirarnos una piedra sobre nuestro tejado, que yo por lo menos aplaudí la decisión de dar cierta continuidad a la gente que venía triunfando en los circuitos o que venía despuntando como novilleros, que en cierto modo era uno de los problemas, o es uno de los problemas que tiene a día de hoy el escalafón, ¿no? Que no tienen continuidad, que hay mucho parón,
que terminan por caer en el olvido y adiós muy buenas, ¿no? Pero a la vista está que esto que hemos aplaudido, pues no teníamos razón, ¿no? Y hay Pero que ojo, Santi, asumirlo. yo no lo digo como crítica al organizador. No lo digo No, no, como no, no. crítica. Lo digo como crítica a los actuantes. Eso es. O sea que, bueno, yo creo que independientemente de quién sea la culpa, que ahí pues estoy de acuerdo en cierto modo contigo, que creo que el resumen es ese. O sea que todos hemos aplaudido una edición con gente joven, con gente a la que se le presupone hambre, ganas de tener esa continuidad y que como yo creo que bien he dicho, es uno de los problemas que para todos hay ahí en el escalafón, pero es que el resultado yo creo que es que ha demostrado más hambre la gente que llevaba 5 o 6 años sin vestirse de luces. Hambre, que luego yo no digo que tengan más técnica o mayor capacidad incluso que toda esta gente, ¿no? Pero se han visto otras cosas. Luego también en el tema ganadero, pues obviamente creo que este año gran parte de la Copa China ha sido condicionada por corridas que no es que no hayan estado a la altura en cuanto a presentación, final aparte, eh, sino que no han valido en cuanto al juego, ¿no? Y creo que, pues bueno, en cierto modo también ha condicionado mucho. Hablando de la final, coincido sobre todo con lo que ha dicho Andrés, ¿no? Creo que no valen medias tintas con el tema de la presentación. Creo que la presentación estuvo muy por debajo de lo que cabe esperar en Madrid. Que si la Copa Chenel decide dar un cartel en Madrid, igual que su triunfador va a lidiar una corrida en Madrid, sus 3 finalistas deben estar preparados para matar lo que viene siendo una corrida en Madrid. Creo que la diferencia, creo que era del Bellosino, ¿no? O no, del Parralejo era la que No, estaba. de Montalvo. Ah, de Montalvo, Montalvo. eso es, perdón. Que Creo que la diferencia. sustituyó la de Montalvo a la del Parralejo, en Madrid, Cierto en es, San Isidro. perdón. Creo que la diferencia con la de Montalvo es obvia, que el planteamiento inicial era bueno, pero si aplaudimos el planteamiento inicial, como digo, no vale quedarnos con medias tintas con este planteamiento final y desde ese punto de vista, pues una total decepción. Decepcionado también con el comportamiento de Madrid. Agradezco como jurado que se fuese benévolo con lo que allí sucedió, pero me esperaba una dureza mayor por parte del público. Creo que se pasaron por alto cosas que no se tienen que pasar, porque no creo, pero obviamente esto puede sentar un precedente para corridas de menos nivel, para corridas de gente que toree menos tardes, etcétera, etcétera. Espero que no sea así, pero bueno, ahí queda ya la semilla puesta. Y en cuanto a los actuantes, pues yo sí que vi a un Alejandro Marcos bastante por debajo de sus adversarios. Creo que no estuvo a la altura. Ha sido un torero que creo que sobre todo ha demostrado bastante gusto a lo largo de la Copa Chenel y creo que se vio superado por animales con embestida en cierto modo encastadita porque repitieron y repitieron con entrega. Desde ese punto de vista sí que es verdad que a lo mejor también tuvo entre comillas mala suerte porque yo creo que ese es el toro que en cierto modo te puede encumbrar en Madrid pero también te puede sacar las costuras. Decepción total con Dios le guarde, que creo que tenía que decir más. Como bien ha dicho Néstor, es un torero que viene de hacer grandes ferias y que tendría que haber demostrado un nivel por encima de sus otros 2 compañeros, cosa que no hizo. Y luego Héctor pues vino a confirmar lo que muchos sospechaban, ¿no? Dio la cara, volvió a derrochar valor y capacidad y se llevó el triunfo. O sea, al final creo que es el que ha puesto ese puntito de más con respecto al resto y es lo que le ha llevado a ser triunfador de este año en la Copa Chanel. No sé cómo lo veis. Y la palabra triunfador, igual se me viene grande. Lo diré, ¿eh?
porque creo que tampoco ha sido triunfa el que tiene premio, Andrés. el ganador, efectivamente, pero creo que no ha habido un triunfador rotundo de que se ponga ahora la gente a hablar de él. O sea, bajo mi punto de vista, sus actuaciones tampoco le van a abrir muchas más puertas de las que tuviera entreabiertas o entrecerradas y la actuación que tiene en Madrid por haber ganado. Pero a la vista está que por lo menos, o según hemos podido saber a lo largo de este tiempo, se han abierto las puertas a otros muchos y no a Héctor en ferias efectivamente en España. Entonces, el problema es cuando un certamen deja de servir para lo que ha sido creado, ¿no? Que bajo mi punto de vista es para volver a poner en la palestra a toreros que digamos que ya toreaban menos o lo que fuera, o que se hablaba menos de ellos y cuando el ganador no consigue ni siquiera el ganador ponerse ahí a funcionar, algo está pasando. Pero Iván, o sea, Andrés, yo creo que ahí también nos debemos de plantear un poco el tema de quién es la culpa ahí, ¿no? Porque quizá este año no hayamos visto esa rotundidad de la que hablamos, pero, por ejemplo, el año pasado sí que vimos a un gran Sergio Rodríguez, que este año, sin embargo, no ha tenido continuidad. O bueno, hemos visto a Fernando Adrián que, por ejemplo, sí que le ha servido, Isaac Fonseca que aquella temporada no mató más de lo que le habría supuesto ganar la Copa Chenel. Yo creo que ahí hay un ten con ten, ¿no? Al final podemos hablar de que perdón, Néstor, y termino ya. Le ha servido, para mi gusto, de todos estos años que llevamos de Copa Chenel, le ha podido servir a Fernando Adrián, le ha servido a Francisco de Manuel y poco más. Y a Víctor Hernández. Bueno, Víctor Hernández. A ver, sí, el tema de la Copa Chenel y los triunfadores, si os dais cuenta, suelen triunfar de la Copa Chenel un poco hacia adelante. El mismo año de la Copa Chenel no suelen triunfar, sobre todo porque los carteles están hechos antes de que termine la Copa Chenel. Pero Iván, yo no voy al triunfo con el hecho de refrendar lo que se ha hecho. Voy al triunfo con el hecho de tener oportunidades. ¿Qué carteles quedan por hacer? No, pero que yo creo que no se le han dado las mismas oportunidades. O sea, ya veremos el año que viene Héctor Gutiérrez, pero que obviamente no se le han brindado, o el sistema no les ha brindado las mismas oportunidades a los tres, y sumo al que has dicho tú, ¿no? A los cuatro que hemos dicho con respecto a otros triunfadores. Es más, se le ha dado más oportunidades a un Borja Jiménez, por ejemplo, que no ha sido triunfador de la Copa Chenel, que a otros muchos que sí han triunfado. Bueno, pero al final también ha pasado por la Copa Chenel y ha dejado el impronta en la Copa Chenel. Pero a lo que voy, el mismo año de la Copa Chenel, ninguno termina de funcionar, salvo Borja Jiménez, por X circunstancias, no terminan funcionando ninguno precisamente por eso. Porque probablemente Héctor Gutiérrez en España no vuelva a matar una corrida de toros hasta el 12 de octubre. Entonces, ¿por qué? Pues porque todos los carteles llevan cerrados desde el mes de marzo. Por lo tanto, no suele haber hueco, pero vamos, ni para él, ni para los triunfadores de Madrid, en el caso hubieran sido nuevos, ni de Sevilla, ni de Valencia, ni nadie. O sea, los carteles están montados de tal forma que triunfes donde triunfes, no está metido nadie. Simple y llanamente. Los triunfadores de la Copa Chenel tienen repercusión al año siguiente. Esto tenemos que discutirlo el año que viene. Yo no voy a negar nunca, la utilidad o el servicio que presta la Copa Chenel, que es innegable, porque es así y a la vista está, pero creo que la igualdad de oportunidades, las puertas que viene abriendo, no son igual para todos, y que ser triunfador, como bien ha dicho Andrés antes, no te abre puertas por el simple hecho de ser triunfador, ¿no? Veremos a ver, a lo mejor con Héctor nos equivocamos, Dios quiera que así sea, pero creo que hay que tener otras cosas que el sistema esté dispuesto o necesite, más allá de triunfar en la Copa Chenel. ¿Sabes lo que me encantaría, Iván?
Me encantaría, más allá de que me guste o no, su concepto o tal. Que Héctor Gutiérrez estuviera en San Isidro el año que viene. Pero Andrés, yo creo que en San Isidro, en Fallas, en San Isidro, en Sevilla, en Fallas, en Castellón, etc. Entonces a lo mejor me creo algo de la importancia de esto. Pero ya no pero a ver, yo creo que y estoy seguro que va a estar. Fíjate lo que te digo. Bueno. Pero ya no por ser el triunfador de la Copa Chenel, ¡Ah! que también, sino por la dimensión que ha dado durante la Copa Chenel. ¿Vale? Pero es que ¿Por qué? Yo precisamente creo que es al ejemplo, revés, creo que es al revés, Iván. Porque creo que este año no se ha demostrado la mitad que se ha demostrado otros años. Efectivamente. Y a lo mejor este año no merece ese premio, pero creo que el triunfador de la Copa Chenel, que ha demostrado ser mejor que los otros tantos actuantes que había, se merece la oportunidad de, oye, aquí y aquí. No solo en Madrid. Es que... A ver, es que el mundo el tema empresarial ese es el que es y no vamos a descubrir nada nuevo y no voy a justificar ni a los empresarios ni a nadie, es lo que hay. Entonces dejemos de gastar dinero absurdo. No, a ver, pues que cada uno vaya a lo que quiera ir, Andrés, es que esto no es esto no es más. O sea, quiero decir, Iván, cada uno vaya efectivamente, pero si desde entidades públicas se está promoviendo un certamen para apoyar a toreros que digamos que lo tienen más difícil o que no han entrado en el circuito por X o por Y, ¿qué sentido tiene que ese certamen no tenga luego relevancia en la realidad del torero? ¿Y qué culpa tienen los organizadores de la Copa Chenel, la Fundación y la CAM, de que lleguen Fallas y a lo mejor el empresario de Fallas no le quiera poner? Es que entonces carece de sentido el certamen. No, sentido tiene. ¿Tú has visto a torear a Héctor Gutiérrez? ¿Lo hubieras visto torear si no hubiera sido por la Copa Chenel? No, pero mi interés es verle torear el año que viene. Bueno, este año tu interés es verle torear en la Copa Chenel. Pues ya está, el año que viene eso ya se ha acabado. Veremos a ver. Agua pasada no mueve molinos. Mi interés es verle el año que viene. A mí lo que me preocupa mucho es la meritocracia. Claro. Porque es que no hay meritocracia, o sea, no existe la meritocracia aquí en los toros. Hoy por hoy no existe. Son todos amiguismos, conveniencias y demás. Entonces, no vemos a los toreros que queremos ver o que nos gustan porque se lo han ganado, sencillamente porque a nivel de taquilla y empresarial conviene más poner a otro. Ya está. O sea, para mí, la tauromaquia de hoy en día, lo que es la lidia, el festejo serio, digamos, se resume en eso. O sea, a conveniencias y amiguismos. Fin. Ya está. Porque tú, un tío que has visto que ha toreado como Los Ángeles, dices, es que tengo ganas de verle, el próximo día en no sé dónde. Pues no le vas a ver porque ni es amigo de fulano, ni le debe un favor a nadie. Y a mí eso me da mucha pena, porque hay gente que se está dejando el alma en torear, que torean muy bien y no van a ningún lado. Por eso mismo. Y a mí eso me duele, vamos, porque nos estamos perdiendo maravillas. Sí, eso yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero también el empresario, y esto lo diré siempre, y las pruebas están ahí. El empresario es el que se gana el dinero, el que se le juega el dinero. El empresario tiene que apostar por lo que sea. ¿Que se puede apostar de muchas formas? Se puede apostar de muchas formas. Pero el empresario no va a apostar dinero para que yo vea a Héctor Gutiérrez en Colmenar. Héctor Gutiérrez al día de hoy le conocen 4, o le conocemos 4. Sí, pero Iván, este año tenemos a Clemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es el que lleva el empresario, ya está, y eso es nuevo. O tenemos o siendo un torero que me apetece ver, o tenemos a Román. Bueno, pero meritocracia. ¿Román se merece estar en carteles? No, este año a lo mejor sí, pero venía bastantes años. O sea, ¿Otros años ha toreado tanto como ha toreado ahora? No. ¿Ahora se lo merece? Ahora está.
Héctor Gutiérrez, de momento, en la Copa Chanel ha hecho lo que tenía que hacer, que es ganarla y demostrar lo que vale. En la mano de los empresarios y en la mano del mundo del toro está que se le siga viendo o que no se la siga viendo. Yo creo que más en la mano de sus apoderados. Ya, le lleva? pero entonces le lleva el empresario de Hacho y otro más. ¿Y aquí en España? Ellos. Yo es que Luego atajaría. Perdón, sí. No, que luego ya, pues, lo que, pues, sí, por desgracia, el mundo del toro, pues no se mueve por meritocracia, ni por nada, pero ni a nivel de toros, ni a nivel de ganaderías que han hecho méritos para repetir en diferentes ferias, no las volvemos a ver, y viceversa, y pasa lo mismo con los toreros que hacen méritos y no los volvemos a ver porque efectivamente llega Mengano que le debe un puesto, que le ha puesto en no sé dónde y lo tiene que poner aquí. El problema... Yo atajaría esto de una forma muy rápida. Y es que el empresario no puede ser apoderado. Y el ganadero no puede ser ni empresario ni apoderado. O sea, cada cosa por separado. Y que cada uno se gane Estoy de acuerdo contigo, pero daría igual porque los chanchullos los harían de otra forma. O sea, sí, esas triquiñuelas se harían de otra forma. No tan a la cara, no tan a la vista, pero se seguirían haciendo. Sí, que está mal montado el sistema, está realmente muy mal montado. Según leo por aquí, la empresa Feria Toro es la que lleva Héctor Gutiérrez y tanto José Luis Alatorre como Otón Ortega llevan, entre otras, las principales plazas, según pone aquí, son la Monumental de Pachuca, Humantla y Tlaxcala. Ahí tenéis. Bueno, hoy estoy haciendo de Iván, ¿vale? Si yo estoy, en cierto modo, le doy la razón a Andrés, que hay que verlo y que es injusto, sí, que estos tipos de certámenes tendrían que valer mucho más, que para eso se hacen, sí. Estos certámenes, las novilladas, tienen el interés que tienen. ¿Alguien sabe cómo va el certamen de novilladas de Extremadura? ¿Alguien sabe cómo va el de Castilla y León? Iván, yo pongo sobre la mesa otro debate. Lo primero, creo que tampoco se puede comparar el escalafón de matadores de toros con el de novilleros. Creo que no tiene la misma repercusión. Pero bueno, también entiendo en cierto modo lo que quieres decir, ¿eh? Pero yo os planteo, bueno, ¿creéis que la fundación... Dani, igual, mira, y voy a meter... Espera. Voy a aprovechar y voy a meter un palo bien dado. No puedes ir de aficionado, y lo siento mucho, no puedes ir de aficionado y no saber a qué escuela taurina pertenece un novillero. No puedes ir de aficionado y hacer un resumen de las fiestas de tu pueblo y olvidarte de las novilladas sin picadores. Lo siento. Si eres aficionado, eres aficionado. Entonces, ¿qué eres? ¿Aficionado de qué? Vale. De acuerdo que las novilladas no tienen importancia. O no tienen las que se merecen. Pero si los novilleros, no hay toreros, ¿eh? Eso, por supuesto. Ostras, yo creo que lo que digo, aficionado se olvida siempre, por completo de ellas. Si siempre hemos distinguido entre aficionados y público, pues luego haya cada uno los esfuerzos que hagan por seguir la temporada, ¿no? Yo pues este año, por ejemplo, estoy algo más desconectado porque... Bueno, es que hay gente que solamente conoce a los novilleros que van a Madrid. Eso es, el resto no existen. Eso por supuesto. Entonces, más allá de eso, yo creo que sí que es verdad, porque hay más seguimiento, por ejemplo, de la Copa Chanel, o la repercusión de la Copa Chanel no se puede comparar con la de ciertos circuitos, que no digo que tengan importancia menor, que serán igual de importantes, pero que es normal que no se sigan, ¿no? O que no se sigan con la misma frecuencia. La pregunta que quería plantear es que si creéis que al final, yo creo que la fundación
tendría mano para esto, igual que tiene mano para colocar a un tío por mera obligación el día 12 de octubre, debiera también de meter mano en ciertas empresas, más allá de que es un certamen que tenga lugar en Madrid, y a lo mejor en ferias de más de 10 tardes, o de 8 tardes, o 7 tardes, para que pueda entrar también en Pamplona, coloque al triunfador de la temporada anterior de la Copa Chanel. Pero Dani, lo tiene mucho más fácil la fundación si quisiera. Y es que para que se dé un festejo de la Copa Chanel tiene que haber un empresario detrás. Si tú quieres ser empresario para la Copa Chanel, que es un día de win-win, en tus ferias metes a gente de la Copa Chanel circuito de novilladas. Ya verás cómo no va a haber problemas de nada. Y va a empezar a hacer la gente novilladas y va a empezar a torear la gente corridas de toros. Pues claro, es muy fácil ir a el pueblo X y decir, vale, yo voy a ser el empresario de esta corrida. ¿Dónde? A mí me pagan por ser empresario. Yo hago la taquilla, yo pongo los taquilleros y el resto se hace cargo ayuntamiento /CAM /Fundación Toro de Lidia. Y aquí a ganar. ¿A cambio de qué? ¿Qué hace esa gente por el toro? ¿Qué hace esa gente por la gente que va a ir esa tarde? Pues mire, perdone, señor empresario que ha cogido Miraflores de la Sierra, ¿cuántas ferias tiene usted este año? 3. ¿Cuántos festejos da? 15. Vale, pues mínimo 15 personas que hayan participado en uno de los circuitos, sea de corrida de toros o sea de novilladas, tienen que ir acartelados. 1 por cartel. Y ahora vamos a empezar a jugar, ¿no? ¿No decimos la fundación? ¿No? Pues mire, ahí tiene una solución, señor Fundación, para que esta gente de verdad luego tenga repercusión y pueda seguir toreando. Por ejemplo, yo hablaba de plazas más importantes, pero al final te tienes que curtir antes. Y Claro. está claro que una persona que viene, por ejemplo, no sin hablar de este año, ¿no? Que viene sin torear 5 años, le das 4 corridas de toros en la Copa Chanel, no está precisamente preparado para torear en Madrid. Pues oye, ruédale un poquito y pa'lante. Por una vez voy a estar medio de acuerdo con mi amigo Andrés. Y digo medio porque yo no pondría tantas tardes. Tienes 15 ferias, en cada feria tienes 3, pues con que pusieras uno de tus toreros en cada feria. No, pero otro gallo cantaría. Pero es que la fundación tiene que ser muy exigente. Estos empresarios organizan tardes a win-win. Para empezar, mira, si esto es sencillo, mira. En el circuito de novilladas de Madrid, la Comunidad de Madrid consiguió que el triunfador se pusiera en Arganda, San Agustín y Cadalso. Pues eso, es lo que debería de suceder. Eso es lo que debería de suceder también en la Copa Chanel, en el resto de circuitos. Pero eso ha sido una lucha. Todas... Iván, eso ha sido una lucha de la Comunidad de Madrid ahí, a diente pelado, y también temas políticos. Porque vamos a ver quién gobierna en un lado y quién gobierna en otro. Temas de la Comunidad de Madrid. Vale, perfecto. Ahora, si tú, en el pliego de condiciones, donde te presentas a empresario de la Copa Chanel, circuito de novilladas, circuito de Extremadura, una de las condiciones sea que en cada tarde que tú organices, uno de los participantes haya participado en uno de los circuitos o tal. A ver cuántos se quitan del medio porque no pagan lo que tienen que pagar luego en esas tardes. A ver cuántos se quitan del medio porque si no tienen cambios. Y a ver cuántos se quitan del medio porque ya les deja de interesar la cosa. Y entonces a lo mejor empezamos a tener empresarios en condiciones y festejos en condiciones. Y esta gente se pone a torear. Vamos a ver. Yo en eso de los cambios no te voy a quitar la razón. Yo en eso no te voy a quitar la razón. El cómo lo haría, bueno, pues eso no ya es. No sé por qué me da el olor. Diferente. No sé por qué me da el olor que todo interesa que siga siendo igual. Porque a nadie no creo que yo sea el más listo del barrio, no me lo considero. Y no creo que a nadie no se le haya ocurrido esta idea de el empresario que gestiona para la fundación tiene que poner a alguien. No creo que a nadie se le haya ocurrido. Pues hombre. Aunque sea el mismo número de tardes que tengas tú.
¿Qué vas a tener? Efectivamente. ¿Tres plazas? Pues 3 días tienes que ponerme un tío. Efectivamente. Yo O te el doy número tres de, plazas, tú me das tres. efectivamente, número de festejos gestionados. Pues tal. Pero seguro que a nadie se le ha ocurrido. Bueno, yo es que cada día pienso peor. Bueno, yo pongo el ejemplo del circuito de novilladas que se ha hecho. Desconozco si se ha llegado a plantear alguna vez en, Pero es facilísimo, en la Copa Chenel, lo desconozco. Me informaré y sabéis que me puedo informar. E incluso lo plantearé. Si no se lo han planteado nadie, me resultaría difícil de creer, como bien dices, Andrés, yo lo plantearé. Oye, mira, ha salido en la conversación esto. Yo no lo veo tan descabellado. Es una forma de darle continuidad hombre, a los toreros de la Copa Chenel, ¿eh? y de exigirle y de exigirle a los empresarios. De que los empresarios hagan ya que la Comunidad de Madrid y la Fundación pone cada uno de su parte, que es mucho, pues que el empresario también ponga de su parte. Efectivamente. El empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel que participe de este tipo de certámenes debería de... Es que si no siempre ganan los mismos, ¿sabes? Exacto. Ahí te doy toda la razón. La fórmula, pues bueno, pues me imagino que habrá muchas formas de plantearlo y muchas formas de verlo. Pero sí, estoy de acuerdo. Todos Si tienen quieren que arrimar me el hombro. llamen y se lo digo, que me llamen y se lo explico. Señores, Creo que no sería difícil de entender, Andrés. Créeme. antes de poner punto y final, bueno, no sé si tenemos algo del festejo popular, como bien le gusta cerrar a Iván normalmente. Hombre, ¿Algo que se ha comentar? presentado Illescas. Se ha presentado Illescas, un señor toro de Sánchez Cerrero. Y yo es que siempre voy a barrer para casa, por si acaso. Y bueno, yo creo que merecerá la pena ir a ver a Carbonero el 28 de agosto, viernes, a las 10 de la noche en Illescas. Hablaremos con Johnny para que esté la semana que viene, si podemos grabar. Pero bueno, el que no haya visto el toro, que se meta en las redes sociales de la asociación, que bueno, pocos toros como ese se lidiarán este año, ¿eh? Muy pocos. Una vez más, enhorabuena a Illescas porque el trabajo de campo que hace, pues bueno, pues ahí está. Néstor, no sé si tienes algo que contarnos, qué tienes pensado este el que viene. Muchas cosas. Este fin de, por lo pronto, el sábado marcharé a Roa de Duero, en Burgos, que unos amigos son de una asociación, de la Asociación Taurina de allí de Roa, y ellos mismos organizan un festejo con 2 novillos procedencia de Galache y otro de Voltalegre. El de Voltalegre es curioso porque además se parece muchísimo tiene mucha semejanza a un semental de Voltalegre, a Atocha se llama. Entonces yo creo que puede salir bastante bueno el novillo. Y nada, es un pueblo pequeñito, lo organizan ellos y creo que merecen el apoyo pues de los aficionados, de que nos movamos, de que vayamos y de que disfrutemos porque lo trabajan muchísimo. Así que este fin de semana marcharé para allá. Iván, ¿vas mañana a Madrid? Las dudas ofenden. ¿Qué Claro. esperamos de la de José Enrique? Lidiarla en el 4, ¿no? Pues bueno, tengo ganas de ver al mexicano y a Peñaranda, a ver si termina de despegar. Siempre nos deja con la sensación de que hemos visto en otras ocasiones más de lo que vemos en esa tarde, ¿no? Entonces, pues, veremos a ver. ¿Tú vas? Tengo todavía que ver si vamos al barrio o vamos a Madrid. A ver qué dicen las personas. Habrá que ir al barrio, ¿no, Dani? Ojo que también nos podemos quedar en casa, ¿eh? Luego Bueno, la casa al final.
se me ha olvidado preguntaros algo, quiero que me deis una pincelada, se nos va a ir un poco de hora, pero una pincelada un poco por encima. Hemos visto una vez más un percance en tierras peruanas, si no me equivoco, del Niño de las Monjas. ¿Cómo gestionamos eso? ¿A quién seguimos echando las culpas? ¿Qué tiene que pasar para que cambien de una vez por todas? El tema de y no leo, no sé si textualmente, pero sí con grandes semejanzas a lo que dice el parte médico, estabilizado por videoconferencia. Sí, es que lo pone, en esto tengo información. A ver, el tema está. El Niño de la Monja se fue a Perú y con tan buena suerte que los que tenían que estar en la enfermería se fueron a ver el festejo. Y con tan buena suerte que no estaban en condiciones luego de atender. Les había dado mareo, ¿no? Sí, el calor, los hielos les jorobó. Hay humedad allí en Perú. Entonces, el Niño de la Monja, Jordi, ha tenido suerte de que el percance pues no era tan grave como se podía pensar. Ha sido muy importante, pero lo consiguieron estabilizar efectivamente por videoconferencia, porque por lo visto el médico que estaba asignado tiene la buena costumbre de que a los banderilleros, a los subalternos, les da unas pequeñas nociones. Entonces consiguieron estabilizarlo con las nociones que tenían y con la videoconferencia. Luego él ha sido operado un par de veces y el médico que le ha operado ha denunciado a los de la enfermería. Pero las imágenes son atroces. Sí. O sea, las imágenes de esa gente en la camilla pegando porrazos allí a un garaje. Uh-huh. O sea, eso es atroz. Sí. Lo que yo no sé qué narices pintan, pero ya no solamente los toreros españoles, los Pues, toreros eso es. españoles, mexicanos, peruanos o de donde sea, toreando en esas plazas. Se deberían de negar. Porque el hambre aprieta. Pero vamos a ver, pero que ese hambre, o sea, por hambre no te puedes ir a jugarte la vida de aquellas maneras, que es que encima no tiene repercusión ninguna. O sea, Néstor, hagas lo que hagas allí, Néstor, aquí no tiene repercusión ninguna. Ahora se le aplaude mucho, aquí en España, pero hay un torero que pasó hambre y estuvo en aquellas tierras de Dios, que se llama Emilio de Justo, que se tiró años pegándose con esas plazas de Dios. Con esas y otras tantas. Entonces, claro, se van allí porque es la única manera que tienen de sobrevivir, que no nos confundamos. Que si ellos pudieran torear si ellos pudieran... hay muchas formas de sobrevivir. O sea, si no puedes vivir del toro, pues tienes que hacer otra cosa. Ya, lo que pasa es que precisamente la vida de aquellas maneras. Exacto. Precisamente igual no vas allá a sobrevivir sino a morir. Ya, efectivamente. Yo creo que al final... Si no puedes torear, te pones a currar. Y punto, y no pasa ni media. Pero irte donde Cristo perdió las chanclas a jugarte la vida para que te coja un toro, que te parta. Y es que no es que te coja un toro, es que son las medidas que hay para cuando te coge un toro. Que es que no puede ser. O sea, no puede ser. Para vestirte de luces, no te vistas de luces, hijo mío. Que es mejor, algunas ocasiones, no hacerlo. Yo totalmente de acuerdo. Estoy con Néstor y creo que igual que luego son muy exigentes con el que va por el túnel aquí en España y se le hace tanto el vacío, al que no, bueno, depende con quién, pero bueno, que de eso se presume, al que no exige unos mínimos en lo que a la salud se refiere, también se debería de poner las cosas sobre la mesa. Bueno, ese problemita no igual, pero también le tenemos en España con algunas... Bueno, efectivamente, en algunas y en Francia también existe ese problema, Sí, bueno, pero a Francia yo no voy. Pero aquí en España ahora mismo, por ejemplo, en alguna comunidad autónoma, si el animal no tiene 4 años, no te hace falta un quirófano. ¿Perdona? O sea, te ponen un utrero que le falta un mes para cumplir los 4 años y no hace falta un quirófano. O un heral, te coge un heral y por eso no hace falta un
un quirófano. No sé, eso creo que es un atraso y es muy peligroso, muy peligroso. Completamente de acuerdo contigo en esto. Daniel, te has dejado una cosa sin comentar. Y cuéntame, Iván. Tenemos no podía muchos ser todo perfecto, bastante y tenemos evolusivo. muchos seguidores y no quiero ofender a nadie y te han dado unos productos riquísimos y tenemos que hablar de la Feria de Miraflores de la Sierra. Joder, ¿cómo se han comprado por 4 chorizos, tronco? Si es que nos compran, que nos compran. Si lo que no saben es que vamos Andrés. por 2 y un botellín, tú. Sí, y también si no hay, también vamos. Si es que ese es el problema. Señores, el día 14 de agosto, concurso de recortes. El día 15, el concurso Puerto de la Sierra. Una novillada sin picadores de 4 novillos de Zacarías Moreno para Noel García y Benito Ruiz. Certamen el día 16, la primera del certamen Camino hacia las Ventas para Israel Guirao, que ha fichado este año por Navas del Rey, Francisco Benito y Rubén Vara. Y cierra la feria de Miraflores con ya el tradicional concurso en su novillada sin picadores para Ruiz de la Hermosa, Rodrigo Cobo, Marco Peláez y Luis Pizarro, con novillos de La Palmosilla. Que me perdone el ayuntamiento, pensaba que esto se cobraba aparte. La publicidad en el podcast pensaba que iba aparte. Unidad institucional, ¿no? Efectivamente. La publicidad en el podcast es muy barata, muy barata. Señores, poco más. Néstor, igual que he despedido a Javi, te despido a ti. Te agradezco el ratito que hemos pasado. Agradezco el haber estrechado lazos estos Sanfermines contigo, el habernos conocido un poquito más a fondo este fin de semana en Íscar. Espero que hayas borrado un poco de la mente aquello. Borrado absolutamente. Y nada, agradecerte el ratito, la opinión, y que ha sido un placer haberte tenido aquí con nosotros en el podcast. Pues nada, chicos, el placer ha sido mío, os lo agradezco de corazón, la verdad es que ha sido muy agradable, me encanta hablar de toros y la verdad es que os sigo mucho, os escucho mucho, igual que a otros muchos podcasts también, y nada, es un placer siempre escucharos y poder haber participado con vosotros. Muchísimas gracias de corazón. Has estado bien ahí no dando publicidad a otros podcasts, Néstor, ¿eh? Esa sí la cobramos bien. Hombre. No, pero escúchame, me gusta oír todas las opiniones porque al final cada uno opina de una cosa y bueno, pues yo saco mis conclusiones de unos y de otros. Pues nada, Néstor, tienes las puertas de este podcast para cuando quieras. Solamente tienes que decirlo y nada, sentarte con nosotros un ratito a discutir de toros, porque no hablamos, discutimos. Es que no es lo mismo, ¿eh? Cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias de corazón. Señor Iván, señor Andrés, ha sido un placer una semana más. Espero haber estado a la altura, que ya nos diga la gente, y nada, que si alguien quiere tratar algún tema, como he dicho al principio, creo que si de algo podemos presumir es de dar voz a muchas opiniones, de abrir el podcast para todo el que quiera. Así que nada, igual que hemos preparado este programa, estamos abiertos a abrir otros tantos y charlar de lo que más nos gusta. Andrés, Iván, ha sido un placer. El placer siempre nuestro. Chao, gente. Chao.